Entonces, continuamos con nuestro siguiente invitado de esta tarde de la octava cita con la historia Marmato. Nuestro invitado es el doctor José Fernando Gómez Montes. El doctor Gómez Montes nació en Belalcázar, departamento de Caldas. Él es médico internista, geriatra. Es profesor titular de la sección de Geriatría Clínica y División de Medicina Interna del Departamento Clínico Quirúrgico del Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Caldas. Desde 1992 está allí. Él es coordinador también del posgrado de Geriatría Clínica del Departamento Clínico Quirúrgico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la misma universidad desde 1987 y es director del Grupo de Investigaciones en Gerontología y Geriatría, grupo número 1 de Colciencias y de la Universidad de Caldas. Este grupo está activo desde 1992. Fue profesor visitante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sydney, Australia, desde 2012 hasta 2016 y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Melbourne, también en Australia, desde el 2017. El doctor José Fernando ha sido merecedor de varias distinciones y reconocimientos. Entre ellos destaco el reconocimiento como investigador senior de conciencias, el Premio Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud Juan Jacobo Muñoz de la organización Sanitas en su 18ª edición. Este premio fue al grupo de investigación conformado por docentes, egresados y estudiantes de la Universidad de Caldas, del cual el doctor Gómez es el director. Y destaco el Premio Presidencial de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría 2017. Este premio se entrega cada 4 años y por América Latina el doctor Gómez fue el ganador, con su investigación y sus aportes al conocimiento sobre los ancianos y por la promoción de la gerontología y la geriatría en todo el mundo. El doctor Montes recibió esta distinción en San Francisco, Estados Unidos, en julio del 2017. Cuenta él también con más de 19 publicaciones entre libros, capítulos, artículos científicos, tanto como autor como coautor. El doctor José Fernando Gómez se desempeñó igualmente como médico rural del Hospital San Antonio de Marmato en 1986 y además permaneció un año más allí como director del hospital en el año 1987 y justo en ese año fue el presidente de la junta organizadora de los 450 años de Marmato, evento en el cual se realizó la primera cita con la historia, de la cual estamos haciendo continuidad. La ponencia del doctor José Fernando Gómez en esta tarde se llama La medicina en Marmato en el siglo XIX, entre la epidemia de la viruela y la guerra de los 1000 días. Bienvenido, doctor José Fernando, a esta su casa, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. La idea es mostrarles un poco la historia de la medicina de Marmato entre la epidemia de 1782 y un poco hasta la guerra de los 1000 días. ¿Me pueden dar la próxima diapositiva, por favor? Agradecer ante todo. ¿Me dan la próxima diapositiva? Son tan amables. Bueno, en este sentido y la propuesta que les tengo para estos próximos minutos es hablar del contexto histórico epidemiológico en la región de la Vega de Supía, cómo eran las condiciones
de la salud pública y cómo eran esas condiciones epidemiológicas, mostrarle un poco la descripción de las principales enfermedades, cómo las referían durante ese siglo XVIII y dar solamente unas pinceladas sobre una reseña parcial de los médicos en Marmato durante el siglo XIX y la importancia que tuvieron, sobre todo para el desarrollo de la medicina, de la medicina en Colombia. Cabe dar los agradecimientos a todas las personas que colaboraron en la construcción de esta charla, especialmente al director de la biblioteca de la Universidad de Caldas, quien colaboró considerablemente prestando los libros. Entonces, miremos un poco, deme la siguiente, miremos un poco ese contexto epidemiológico. La siguiente, por favor. Entonces, esto es para mostrarles que desde 1546 se vienen reportando epidemias en la zona. La primera que se reportó fue esta de Fray Pedro de Simón, donde una pestilencia, probablemente era peste bubónica, que abatió la tercera parte de estas grandes provincias, originaba dolor de cabeza, accidente recio de calentura, se pasaba el dolor al oído izquierdo, se agravaba y en 2 o 3 días usted ya pasaba de esta vida a los apestados. Posteriormente, 1702-1703 se vuelve a contar sobre otra gran epidemia. Hay una cosa muy interesante y es que las epidemias en esta zona y en general en el país venían combinadas con otras enfermedades también epidémicas, como era sarampión, tifo, viruela y hasta que aparece la de 1782, que fue la gran epidemia de viruela de 1782 en toda la Nueva Granada. Y he traído entonces este mapa es el original del libro, base para contar toda esta historia, que es Emilio Robledo. Hay solamente una edición y lo que quiero mostrarles es, miren hacia arriba la parte de Caramanta, de los indígenas, de los caramantas y por qué las dificultades que se tienen en esta zona para muchas de las cosas del contexto epidemiológico y de las características regionales que hacen que esas enfermedades tengan unas características particulares. Miren ustedes Arma donde se tenía el paso de Bufú, los 2 pasos de Velázquez y Moná en la zona de Marmato y el paso de Irra. Y mire aquí cómo aparece Moraga, pero hay una característica en toda esta zona, es que miren la distancia que hay entre Cartago y la distancia que hay entre Moraga y toda la zona de la Vega de Supía. Son casi 6 días para transportarse entre Cartago y esa zona, y Cartago era el centro de funcionamiento. Deme la otra. Entonces empecemos. Ya les conté 1782, la epidemia de viruela. La epidemia de viruela más grande que se tenía en esa zona, y esto es lo que tenemos a finales del siglo XVIII. Esto es lo que tenemos de ciudades y villas. Y en la zona solamente 4, lo que es Toro, Cartago, Anserma como ciudades y la villa de Arma, porque es esta zona considerada a partir de Anserma hasta la zona de Arma como uno de los distritos mineros donde existían el Real de Minas, que tiene que ver mucho con ese tipo de enfermedades, porque generalmente los reales de minas estaban conformados por rancherías donde generalmente habían varios ranchos, uno donde vivían los mineros sin separación de sexo ni de familia, otro que era dedicado para cocinar, otro que era para las herramientas y la herrería, y otro para guardar la sal, los alimentos, y otro que generalmente era el cepo de castigo para los esclavos desobedientes. Y en ese sentido, entonces, es el núcleo de vida de los reales de minas, son estas rancherías, y que era característico
característico en la zona de la Vega de Supía y especialmente en Marmato. Deme la otra, seguimos hablando un poco. Entonces, teniendo cuál era la infraestructura en ese momento, cómo era la distribución que se tenía respecto a esas rancherías en la zona, en la zona de Marmato, miremos quiénes habitaban Marmato en ese momento. Miren ustedes cómo nosotros no tenemos tantos esclavos como los tenían en el resto del estado del Cauca. Eran menores, pero miren ustedes, en indios, en la Vega de Supía, en Quiebra Lomo, en San Lorenzo, miren ustedes cómo disminuyeron considerablemente. Si es que cuando llegaron los españoles eran más o menos 80,000 indígenas, y mire lo que nos queda en 1793. Deme la otra. Entonces, hasta que aparece este personaje. Este personaje se llama Juan Antonio Mon y Velarde y es considerado como el regenerador de Antioquia. Y él estuvo hasta en la zona de Arma. En la zona de Arma hizo todo el análisis en un informe, deme la siguiente, en un informe que fue muy importante para el desarrollo de Antioquia. Y esto para decir entonces por qué, si nosotros pertenecemos al Cauca, realmente desde el punto de vista funcionamiento, desde esta época, Marmato ha estado muy vinculado a la zona de Antioquia, debido a que esos caminos entre Cartago y la Vega de Supía eran casi intransitables en invierno y se demoraban mucho tiempo para llegar hasta allá. Entonces, ¿qué encuentra Mon y Velarde para contarles un poco cómo es la historia de las condiciones epidemiológicas? Entonces, uno era respecto a las características malsanas del clima. Era tanto que la historia cuenta más o menos lo siguiente. ¿Cómo les parece que el rey Felipe II le regaló a Arma una virgen para que la tuvieran en su iglesia? Posteriormente, Río Negro, alrededor de 1700, estamos todavía hablando finales del siglo XVIII, trataron de llevársela, y lo que decían era que las condiciones del clima eran muy malsanas, que eran tan malsanas las condiciones del clima en Arma y en la zona de la Vega de Supía, que las hostias se podrían de un día para otro. Entonces pueden ustedes analizar que esa situación, que las hostias se pudran de un día para otro, definitivamente eran unas condiciones dramáticas. Otro tenía que ver con el hacinamiento, y esto ha sido como una constante en los reales de Minas, porque siempre era un rancho donde vivían los mineros. Y déjenme leerles un poco de las características que tenían las condiciones de la vivienda, porque decía que la mala distribución de las casas y la confusión de las familias, viviendo hijos, padres y extraños sin división alguna, es algo funesto, principio de anticiparse muchas veces la malicia y cometiéndose execrables torpezas, que se refería fundamentalmente a embarazos, a enfermedades de transmisión sexual y el aumento del riesgo de enfermedades infectocontagiosas con ese hacinamiento. Y entonces él decía que definitivamente se debía que vivían todos confundidos y desnudos, y pedía que vivieran separados o con cuartos, con divisiones de sexo, edades y estados, todo como corresponde, decía Mon y Velarde. Sobre la consecución de víveres, eso fue un problema serio durante el siglo XIX en la zona de Marmato. ¿Por qué? Porque la mayoría de víveres los tenían que conseguir y los traían desde Cartago. Ellos traían generalmente traían víveres para 2
para 2 semanas y traían específicamente lo que era sal nitro para la conservación de la carne, sal, panela, aguardiente y algunos cerdos y algunas veces ganado vacuno, pero generalmente en esa zona solamente después del informe de Monteverdi, cuando llegaron los ingleses, empezó a sembrar maíz y plátano, especialmente en la ribera del río Cauca. No habían escuelas ni capillas y las condiciones de los esclavos definitivamente en ese informe de Monteverdi es considerable. Miren ustedes cómo dice Monteverdi que los continuos recursos de quejas que he tenido promovidos por varios esclavos, ya por el inhumano y bárbaro tratamiento que reciben de sus amos y ya por la escasez de la ración con que se les contribuye, tolerándoles por esta causa el trabajo en días festivos, porque siempre se insistió y él insistía que se les diera sábado y domingo, sábado para trabajar y conseguir sus alimentos y domingo para asistencia espiritual, pero generalmente un cura llegaba muy de vez en cuando a la zona y decía que el problema era la calidad de ropa y los castigos que le propiciaban a los esclavos en esa zona, y dice lo poco útil que será un esclavo mal comido, peor dormido y desnudo, porque disminuye su fuerza y su capacidad reproductiva con menor descendencia y con predisposición a robar y asesinar su amo. Esa era la condición de los esclavos. Otra situación que era común era la muerte perinatal, porque informaba Monteverdi que los muchos infanticidios y repetidos abortos que se experimentaban en la zona. Y esto se daba un poco porque el madresolterismo era la norma, donde una mujer podía tener hijos tanto de esclavos como de indígenas y algunas veces de blancos. Y las mujeres eran más o menos como el centro de funcionamiento, como ha sido en todo el estado soberano del Cauca, una sociedad completamente matriarcal. Y por último, la violencia intrafamiliar que refería, donde decía que se había notado la relajación de costumbres en que se vive, así por el maltrato que dan a los maridos a las mujeres, que han sido muchas y lastimosas las quejas que se han oído. Entonces, esto era más o menos las condiciones, deme la otra, de las condiciones que se tenían en ese momento. Y siempre nosotros, como en la zona del Alto Occidente, nosotros vivimos entre el mundo antioqueño y el mundo caucano, pertenecíamos a Cauca, pero mirábamos más. Y esto lo traía era para que miraran un poco. Esto es comisión coreográfica. Recuerde que son 150 litografías similares que se hicieron entre 1850 y 1860, y donde miren aquí arriba era población de Medellín, tipos de la población de Medellín, y aquí hay un minero y un negociante. A ver si nos parecemos más a este grupo que al siguiente. Deme la otra. Porque esto era el mundo caucano, donde aquí hay una ñapanga y un mestizo del Cauca, y estos son unos mestizos de Cartago en una venta. Entonces, para mostrar un poco que definitivamente nosotros estamos en la zona, y especialmente cuando sale la publicación de Miguel Uribe Ángel, un médico muy importante, donde saca toda la información de la historia del siglo XIX, de la medicina, y nos incluye dentro de esa información de los departamentos de Antioquia, como lo llama él. Deme la otra. Lo que les decía respecto a nutrición, y esto es un cuadro que hace Emilio Robledo respecto a qué se comía. Para insistirles, por tiempo no voy a mostrar demasiadas cosas, pero miren por favor las líneas moradas. Mire usted la cantidad de plátano y yuca que se comía en las minas hacia 1916. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que se hacía. Y se consumía fundamentalmente yuca y plátano, era
por la resistencia que tenía la yuca, porque lo que era la batata y la papa se dañaba mucho más fácil. Además, se dejaban a las personas de las cuadrillas de esclavos, siempre los viejos y los niños eran quienes sembraban esto, o los mismos esclavos los días sábados. Miren ustedes el consumo de panela, el consumo de maíz, que es similar tanto en climas templados como calientes, pero hay una cosa bien interesante y tiene que ver con la carne. Las porciones de carne que se daban en Marmato desde el siglo XIX definitivamente son considerables comparadas con las que se comían en climas templados y cálidos. Los frijoles eran similares, definitivamente no se consumía café en aquella época y la manteca era común el consumo a unos y otros. Deme la siguiente. Entonces, esas son como las características. ¿Y cuál era el problema? Que no se tenían vitaminas, era deficiente en algunas cosas y esto generaba enfermedades. Y miremos enfermedades más frecuentes. Y tal vez la primera, deme la siguiente, por favor, tiene que ver con la viruela. La viruela, entonces, ya les dije, en 1782. Y miren ustedes, para los que se quejan de los que no salen ahora y de los que no se cuidan ahora. Esto es el informe que se tiene de la viruela en esto y dice que la gente ni observaban el temperamento del clima, las variedades del tiempo, las circunstancias del aire, las propiedades de los alimentos. En fin, ignoraban su misma complexión de humores y en nada más pensaban que en vivir continuamente embriagados, aunque los brebajes fuesen nocivos a su salud, porque siempre insistían las epidemias de viruela se presentaba especialmente en gente que convivía con animales y con bajo nivel socioeconómico. Deme la otra, por favor. Estas eran las 4 enfermedades más comunes de la piel. El 50% del informe que se dan en todas las zonas mineras está relacionado con esto y especialmente en la zona de Marmato. Karate, que es pian, es una cosa parecida a la sífilis. La sarna, que es fundamentalmente el carranchil, que lo conocen, las garrapatas y estos animalitos que ustedes están viendo a la izquierda, que son las niguas. Definitivamente era uno de los problemas porque el 95% de la población no tenía calzado. Deme la siguiente. Miren ustedes cómo este recopilado del libro que les dije, donde obtuve el mapa de geografía médica y nosológica del departamento de Caldas, donde miren ustedes cómo, y esto es similar a lo que pasaba durante los últimos 50 años en la salud de Marmato. Miren ustedes cómo los parásitos intestinales, la neumonía y la tuberculosis pulmonar eran una causa muy frecuente en las zonas mineras, agregado al paludismo, especialmente por la zona de Maibá, donde había gran cantidad y se presentaban fiebres considerables y con alta mortalidad. Deme la siguiente. Esto que es también, entonces, 50% enfermedades de la piel y un porcentaje muy alto era la anemia de los mineros o tuntún. Este es solamente para contar que desde la China se decía que por qué los mineros de socavón tenían ese color amarillo y decían que generalmente era el reflejo del oro y no eran las condiciones tan dramáticas que se vivían al interior de las minas, especialmente en anemia por uncinariasis, por parasitismo intestinal, debido a las condiciones de salubridad que se daban. Y recuerden que la uncinariasis, la anemia de los mineros y el tuntún entraba por los pies, por las famosas candelillas que originaban esta anemia por uncinariasis, que daba el tuntún, que era el dolor de cabeza, porque usted sentía el tuntún en su cabeza y ese color amarillento que todo el mundo creía que era porque usted estaba descubriendo oro. Deme la otra. Tuberculosis.
Tuberculosis, miren ustedes, el de Ramón Torres Méndez, si les parece conocido respecto a la epidemia que tenemos ahora, de aquí arriba, y miren ustedes cómo tuberculosis fue una cosa muy común, especialmente ligada a las condiciones de salubridad, al hambre, porque es una enfermedad de bajas condiciones socioeconómicas, de ser muy pobre, aguantar hambre y definitivamente tener unas condiciones dramáticas en esto. Y la tuberculosis fue muy frecuente en esta zona y causó una gran mortalidad. Deme la otra. Disentería y diarrea. Esto fue otra situación porque nunca se puso cuidado al manejo de servicios sanitarios al interior de las minas, y era uno de los problemas y era una de las epidemias que se desencadenaban. Por ejemplo, una que hubo en la zona también de Marmato en 1857, porque las condiciones de salud pública eran dramáticas. Deme la otra. Y esto que viene relacionado, todos hablaban que en la Nueva Granada y posteriormente, después de 1810, la sífilis o avería, los pueblos mineros eran relacionados con alcoholismo, tuberculosis y sífilis o lúes, que se llamaba avería porque generalmente usted quedaba averiado, especialmente a largo plazo, y que se debía un poco a esas condiciones que se daban en esas zonas. Y que también es de esta lámina, que es una venta de aguardiente en un pueblo, da referencia de cómo eran los negros esclavos y las características de consumo de alcohol, violencia, que también era muy relacionada, especialmente los fines de semana, y que tenía que ver con el aumento específicamente de sífilis por prostitución. Deme la siguiente. Finalmente, entonces, esto es más o menos un pincelazo de enfermedades. En Médicos en Marmato, resumirlo así. Deme la siguiente. Para terminar, deme la siguiente, por favor. Esto es un artículo del profesor Héctor López, bien interesante, sobre cirujanos yerbateros en Supié y Marmato. Solo para decirles una cosa, para que mirar las características de Marmato en cuanto a esto, los sui generis. En 1800, cuando Mutis da el informe sobre medicina en el Nuevo Reino de Granada, solo hay 2 médicos. Y la mayoría eran charlatanes, que mire cómo se subdividen en chacareros, yerbateros, sobanderos, y los médicos prácticos, que son todos los autodidactas. Pero en Marmato, deme la otra para que finalicemos. Quedó cortado. Es más o menos como la forma de los médicos de la zona. Es de un médico, Charles Afray, en 1860. Esta era más o menos las condiciones y las características de los médicos en la zona. Deme la siguiente. Y finalizo entonces mostrando la recopilación de médicos. Hay una cosa muy interesante. 2 médicos en 1800, y en la década de 1830, alrededor de 1830, en Marmato hay 3 médicos que después fueron, 2 de ellos fueron a la zona de Medellín, y que constituyeron, estos médicos que pasaron por Marmato, constituyeron definitivamente el desarrollo de la medicina en Antioquia. Esto es, pues, un resumen de enfermedades y médicos en la zona de Marmato. Muchas gracias. Muchas gracias, José Fernando. Pues realmente nos ha dado toda una cátedra sobre la sanidad, la salud, la medicina en Marmato. Y pues a mí personalmente se me abren muchos interrogantes también. Recuerdo que en 1981, cuando fui por primera vez a Marmato, hice mi primera práctica de campo como estudiante. Una de las enfermedades principales que se identificaban también en los mineros
era la neumonía. Entonces, también este paso que usted nos dice allí, yo creo que nos lleva también como a identificar antecedentes también de muchas enfermedades que hoy día se siguen presentando, sobre todo por el trabajo en las minas. Otro punto, digamos, que me gustaría retomar ahí de su intervención, tiene que ver también con los caminos, y Marmato realmente fue también un paso muy importante. Usted nos hablaba del paso Bufú, donde estuvo el fuerte Bufú, que fue diseñado por Francisco José de Caldas. El año pasado, con Adriana Palomino, una líder de la comunidad indígena Cartama, hicimos un recorrido por la parte de Marmato del río Arquía, porque encontrando en el Museo Francisco José de Caldas, aquí en Bogotá, hay toda una sala dedicada al puesto Bufú, y encontramos allí también unos mapas del puesto de observación de Arquía, que específicamente dice que está en Marmato, y realmente pues la vista es de allí y recorre, o sea, reconstruye uno ese camino tan importante. Yo creo que muchos de nuestros personas que están en este momento escuchándonos tendrán muchas preguntas, entonces tendremos oportunidad de profundizar un poco más en todos estos temas que nos ha expuesto José Fernando en la siguiente sesión, digamos, de la tarde, que tiene que ver con el diálogo. José Fernando, muchísimas gracias por esta excelente exposición y esperemos entonces en la siguiente sesión poder ampliar algunos temas. En este momento entonces abrimos la sesión de diálogo. La idea de esta sesión de diálogo es que podamos interactuar entre las personas que están viendo el programa, que están unidos esta tarde al programa con nuestros ponentes, y esta sesión la va a conducir Carlos Julio González. Carlos Julio es el coordinador académico del encuentro anual de marmatólogos. Carlos Julio nos va a apoyar en esta fase. Y Carlos Julio, por favor, ingresa a esta mesa virtual. Yo quisiera, Carlos Julio, comenzar como con dos preguntas también, o más inquietudes que me han generado las dos exposiciones. Pero antes de esto, quiero saludar, ya que los dos temas han tenido que ver con el tema de ciencia, quiero saludar en San Juan de Marmato al Club Defensor del Agua de la institución educativa Ramón Marín del Centro Poblado de San Juan de Marmato. Ellos en 1919 fueron ganadores en Expo Clubes en la primera feria del sector de agua potable y saneamiento básico, con un estudio que se llama Uso Racional del Agua y el Desarrollo de Competencias Investigativas con el aprovechamiento de la tecnología para el estudio de la variación climática. Entonces, un saludo especial a ellos, ya que están relacionados con estos temas que hemos tratado el día de hoy. Mis inquietudes, Carlos Julio, al doctor José Fernando, me gustaría igualmente que nos ampliara un poco más cómo fue el manejo, el comportamiento de esas epidemias del siglo XVIII y XIX en el cantón de Supía y Marmato, que nos permita realmente también como hilar con la situación que estamos teniendo hoy día, también con la pandemia en la que estamos. Carlos Julio, usted, por favor, es el conductor de esta sesión de la tarde. Ok, Lidia del Carmen, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial a Héctor López y al profesor Héctor López y al doctor José Fernando
Gómez por esas, digamos, exposiciones tan interesantes que nos conectan con aspectos del marmato que no son muy conocidos, la verdad, en términos académicos. Y pues muy conmovido personalmente como investigador de la región con los datos que nos brinda el profesor Héctor López y ese centro de documentación maravilloso del que nos hizo un pequeño abrebocas casi que con la intención de antojarnos para ir a escudriñar allá aspectos, digamos, de la región. Por acá, claro, por supuesto que hay algunas intervenciones del público, no muchas, porque de todos modos hay que entender que hay un cierto desfase de tiempo entre la exposición que estamos haciendo acá y lo que sale en tiempo real por Facebook Live, y entonces esta pequeña falta de sincronía que es inevitable porque es un problema básicamente tecnológico que no lo podemos superar en el sentido de que no podemos trabajar en tiempo real desde esta, pues la podríamos llamar desde esta cabina virtual que estamos teniendo por Google Meet con respecto a la retransmisión que se hace a través de Facebook Live. Pero sí, afortunadamente van apareciendo algunos mensajes y de eso vamos a hablar en un momento. Pero antes de comenzar con algunas preguntas e inquietudes que yo mismo también tengo allí para ambos expositores, pues quiero aprovechar para saludar a algunas de las personas que están reportando, digamos, sintonía con nosotros hoy a través de Facebook Live, ¿no? De la página de la transmisión que estamos haciendo vía la página de Facebook del Encuentro Anual de Marmatólogos. Está con nosotros Xiomara Lemus, a quien saludamos muy especialmente, que hace parte del equipo logístico del Encuentro Anual de Marmatólogos, y por acá tenemos también a Yesid Moreno, que es nada más y nada menos que el presidente de la colonia de Marmato en Pereira, así que un saludo muy especial para Yesid. Aparecen otras personas que voy a mencionar para saludarlas: Harold Guevara, Marta Lucía Patiño, Lorena López, Marta Lucía López, Lorena Medina, María Pantoja, Lisette Ortiz, que es otra de las integrantes del equipo logístico, Dolly Castro, Lisette Ortiz, Harold Guevara, Diana Mercedes Henao. Bueno, Diana Mercedes creo que es una investigadora, una de las marmatólogas que debe estar reportando sintonía desde Manizales. Alejandra Gómez, Jairo Alexander Sánchez, Alicia Forero, Miguel Alberto Giraldo Mejía, que más adelante voy a leer un comentario que hace dirigido al doctor José Fernando Gómez. Más personas que están aquí reportando sintonía: Jesús Antonio Díaz, Teresa Liliana Ortiz, Mario Giraldo, Elisa Janet, pero no aparece el apellido, Norma Cecilia Parra. Bueno, en fin, aquí también Sandra Lorena Villegas, Gloria Murillo, Emiliano del Pozo. Y bien, algunas personas más, un poquito larga la lista, tenemos una sintonía más o menos grande, así que bueno, un saludo a todas estas personas que nos están siguiendo, tanto desde dentro como desde fuera del municipio. Me pareció ver también por aquí a Natalia Ortiz, a Natalia, la hermana de Custodio Ortiz, que está reportando sintonía también. Me imagino que estarán de pronto juntas doña Custodia y doña Talía, así que un abrazo muy fuerte y un saludo muy especial y un agradecimiento por estar siguiéndonos en este segundo encuentro con la historia. Xiomara Lemus hace una pregunta. Xiomara Lemus es parte del equipo del Encuentro Anual de Marmatólogos, es una socióloga marmateña que, digamos, está completamente vinculada con toda la producción logística de este evento y a quien saludamos muy especialmente desde aquí también. Xiomara quiere preguntarle algo al profesor Fernando Gómez, al doctor José Fernando Gómez, sobre el tema de las epidemias. Dice Xiomara que es bien sabido que durante la época que estabas refiriendo en la exposición se presentaban muertes provocadas por rayos. ¿A qué se debía que cada vez hayan sido más y de manera más frecuente? No sé si tiene información al respecto, doctor José Fernando.
Sí, señores, me quedó faltando hablar un poco de eso. Quiero solo hacer dos comentarios respecto a lo que son epidemias de viruela en marmato claramente definidas y que pueden ser pesquisables, como diría alguien. Una tiene que ver del año 1857, que se presentó una fuerte epidemia de viruela junto con sarampión, y la otra está incluida en una maravillosa tesis de Gallo Vélez sobre la empresa de minas El Zancudo, y dice que en 1896 la presencia de un minero enfermo que venía procedente de las minas de Marmato con viruela obligó a que se tuviera que construir un hospital en Titiribí, construido por la empresa de minas El Zancudo. Y miren ustedes la maravilla, 1896, construyeron ese hospital para virulentos en 4 días, un poco como pasó en Wuhan, o sea que aquí también sucede. Y para el resto de la gente, en el resto de la zona, los habitantes solo contaban con la ayuda de Nuestra Señora de las Mercedes y de San Roque, el santo patrón de las llagas, no había más. Sobre rayos hay cosas muy interesantes. ¿Cómo les parece a ustedes que en esta zona del mundo definitivamente usted tiene más probabilidad de que le caiga un rayo que ganarse un baloto, mientras en el resto del mundo usted tiene más probabilidad de que se gane un baloto que le caiga un rayo? Y aquí tengo la referencia desde 1583, que Francisco Guillén Chaparro, en una memoria de los pueblos de la gobernación de Popayán, decía que en toda la zona del occidente el cielo es que hay muchos serenos y llueve mucho y caen muchos rayos y hay grandes truenos y relámpagos y han muerto gentes, decía en ese informe. Después Robledo, en su geografía nosológica, Emilio Robledo habla que definitivamente había una gran cantidad de muerte en la región debido a tormentas eléctricas, especialmente en las zonas de la alta montaña, en los municipios del occidente. Y recuerden a ustedes la historia y la anécdota que se habla en 1863 del inglés administrador y pagador que patrocinaba orgías con negros mineros, y que cuando estaba en una de estas orgías en 1863 cayó un rayo en el Algarrobo, donde al pie estaban celebrando una orgía, y cae una de las ramas y mata al inglés. O sea que las tormentas eléctricas y los relámpagos cobran muchas vidas en esta zona del mundo. Muchas gracias, doctor José Fernando. Aprovecho para trasladarle otra pregunta que aparece aquí en el chat, en este caso de Lizeth Ortiz. Pregunta sobre si tiene usted información en sus pesquisas de las enfermedades padecidas en el siglo XIX en Marmato, alguna información sobre plantas medicinales que se usaran en la época para paliar esos males. Mire lo curioso. A ver, una parte de esta charla la quería mostrar sobre la historia de las prácticas de aseo personal, qué jabón utilizaban, qué papel higiénico y de ramas. Entonces sí tengo algunas cosas para contarle muy corto. Dentrífico, recuerden que la historia de los dentríficos dentales, eso es siglo XX, pero utilizaban como dentrífico vegetal utilizaban el croto o crotón, que se llamaba trago, que es el Croton sanguiflum, que lo refiere Emilio Robledo en sus lecciones de botánica. Pero la cosa más interesante tiene que ver sobre el tratamiento de mordeduras de serpiente, y donde da todo un amplio margen de historias respecto a esto. Y por ejemplo, porque en la zona, las serpientes, ya saben ustedes que en esa zona la gran cantidad de serpientes que se daban, y la idea era que generalmente si se agarraba al animal, usted machacaba, desecaba y trituraba
la cabeza del animal y se la tomaba. Pero si no se lograba capturar al animal, y en esto los esclavos que manejaban mordeduras de serpiente eran muy bien considerados en los establecimientos mineros, porque ellos manejaban tres vegetales que mostraban la capacidad de controlar los efectos de las mordeduras de serpiente. Y las tres hierbas se consiguen todavía. Es la Micania guaco, o lo que se llama el bejuco, o hierba de serpiente, que fue estudiada, y hay una anécdota muy interesante de Mutis y de otro personaje que la estudian en Mariquita para evitar los efectos tóxicos, que luego lo contaremos. Y otras dos plantas medicinales, que son la contracapicana y la pareira, que también son comunes en la zona. O sea, definitivamente se utilizaban gran cantidad de productos vegetales para mejorar especialmente los problemas relacionados con medio ambiente, mordeduras y heridas de gusanos, donde le sacaban las tripas al gusano y se lo echaban, se las untaban en la herida para evitar que las manifestaciones tóxicas de esto. Bueno, gracias, doctor José Fernando. Aprovecho para trasladarle algunos saludos de algunas personas de Marmato que le envían saludos aquí a través del chat. Luz-Dari Zapata, la profesora Luz-Dari Zapata le envía saludos, así como también Sara Gertrudis Trejos también le está enviando saludos, doctor José Fernando, para que sepa. Bueno, y ya que estamos hablando de estos temas, estamos pues, digamos, conduciendo preguntas que el público le hace al doctor José Fernando. Quiero hacer una que se me ocurría a mí mientras lo escuchaba, porque entiendo que usted mismo fue médico en Marmato, no recuerdo en qué época, entiendo que en los años 80, ¿me corrige, doctor José Fernando? Sí, señor, 1986-87. Exacto, y en los años 80, ya finalizando los 80, tuvo usted la oportunidad de ser el médico de Marmato, así que no sé si hablando de epidemiología, ya digamos propiamente la epidemiología moderna, porque bueno, todos los datos que usted nos brinda están muy relacionados con la famosa obra de la geografía médica de Emilio Robledo, y la geografía médica era un modo de entender la salud pública de finales del siglo XIX, del siglo XIX y hasta que se conoció la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur. Digamos, la geografía médica era como el modo tradicional de estudiar esa relación entre los seres humanos y la naturaleza que tenían que ver con las enfermedades. Pero bueno, ya en estos tiempos en que le tocó a ejercer ya la medicina a usted, en los tiempos ya terminando el siglo XX, en los tiempos ya de la medicina moderna, teniendo usted la oportunidad de ser médico en Marmato, ¿qué nos puede decir de las enfermedades típicas de un pueblo minero en aquella época, con lo que pueda recordar de su propia experiencia? Lida tiene un cuadro bien interesante sobre características de las enfermedades en 1980, en la década de los 80. A ver qué le cuento. Muchas de las cosas, de las enfermedades que se referían a comienzos de siglo por el doctor Emilio Robledo se seguían presentando, especialmente las parasitarias y específicamente la tuberculosis. Es una de las enfermedades más comunes en la época en que yo trabajé allá, junto con las neumonías asociadas a problemas de silicosis, problemas de las minas y accidentes de trabajo que también eran muy frecuentes en ese tiempo. Hay una cosa muy interesante y que tiene que ver entonces con enfermedades venéreas, y quiero terminar ahí como para ponerle un picante y un salaz sobre historias de enfermedades venéreas en la zona. Yo mostraba
como la sífilis o la vería, porque vienen las enfermedades de transmisión sexual son muy frecuentes en las áreas de minería, especialmente asociado al consumo de licor y prostitución. Y de hecho hay una cosa muy interesante cuando uno mira en todas las informaciones que tienen que ver con zonas mineras, incluyendo la de Moni Velarde, hace referencia qué hacer con las prostitutas. Y hay una situación donde tanto en toda la zona de la Vega de Supía como en la zona de Antioquia, la prostitución era aceptada. Tanto que llegó un momento en que en Antioquia por cada 30 hombres había una prostituta. O sea, eso es una colección enorme. Y dentro de las enfermedades que se daban, la sífilis y la blenorragia eran muy comunes. Y esto producía infecciones considerables, especialmente entre la gente minera, como se informa en la nosología que usted habla de Emilio Robledo. Lida del Carmen, no se me pareció que tú tenías una pregunta también al principio para el doctor José Fernando, o estoy teniendo un recuerdo falso. Sí, le preguntaba sobre cómo había sido el manejo de las epidemias en Marmato y en el cantón de Supía en ese siglo XVIII y XIX. Lastimosamente se tenían que morir, porque la referencia que hay de 1712, a ver, en la epidemia les mostré la de 1586. Después en 1702 murieron gran cantidad de indígenas y se disminuyeron considerablemente las cuadrillas de esclavos, porque murieron muchos. Y esas cuadrillas de esclavos, que en general no eran tan grandes, de 100 como eran en el Cauca, sino que eran grupos más pequeños de 10 o 20, algunos manejados por mestizos, otros por quienes habían llegado de Antioquia. Pero hay una cosa interesante: la vacunación variólica arranca, como les mostré en una de las diapositivas, lo que es la ruta de la vacuna de la viruela. Arranca desde Bogotá y va hasta Medellín. Y por el otro lado viene hasta Mariquita, y por el otro lado pasa el camino del Quindío y llega a Popayán. Pero no hay ninguna referencia a la Vega de Supía, ni a Marmato, ni a la zona de Quiebralomo. Entonces quiere decir, y que probablemente que es cierto esa conjetura que tenemos, que es que las condiciones que se daban para usted salir de Cartago, usted llegaba del Paso del Quindío a Cartago, pero usted arrancar Cauca arriba por condiciones tan difíciles, especialmente en invierno, hacían que de pronto ese tipo de curas no se dieran. Pero sin embargo, muchas de las cosas que hicieron los médicos de las compañías inglesas son meritorias en toda la zona del norte de Caldas y del occidente de Caldas, que después hablaremos sobre los grandes logros de la medicina inglesa en Marmato. Muchas gracias, doctor José Fernando. Bueno, al público que nos está siguiendo a través de Facebook Live, pues recordarles que pueden hacer sus preguntas. Todavía hay algo de tiempo para trasladar inquietudes a los dos panelistas del día de hoy, al doctor José Fernando Gómez, que nos habló de las enfermedades epidémicas en Marmato durante el siglo XIX, y al profesor Héctor López, que nos estaba hablando de todas estas cuestiones relacionadas con la documentación rica y profusa que hay sobre esta región y que tiene que ver con el centro de documentación que maneja en la Universidad Minuto de Dios. Ahora quiero aprovechar para preguntarle al profesor Héctor algo que tiene que ver con su exposición, que me llamó mucho la atención. Tiene que ver con una mención que hace del señor Tyler Moore, que era un minero que estuvo allí no recuerdo muy bien la fecha en la que se documenta su presencia en Marmato, pero es alguien que
que es muy mencionado, digamos, en la tradición oral de los marmateños más viejos. Y decía usted que era discípulo de Humboldt. Esta conexión entre Humboldt y Tyler Moore, no recuerdo muy bien si era Taylor o Tyler Moore, ya usted me corregirá, profesor Héctor. ¿Hay documentación o puede usted referirnos documentación que donde podamos conectar esta relación entre Humboldt y este minero que vivió en Marmato en el siglo XIX? Sí, James Tyler Moore viene contratado por la Gold Mine inglesa para Marmato. Llega en 1829 y él era inglés, había estudiado en Inglaterra y en Alemania, en Suiza, y en Alemania conoció a Humboldt y fue discípulo de Humboldt allá y fue amigo de Humboldt. Él dejó alguna correspondencia que la consultó el doctor Jorge Arias de Grey en Alemania y también encontró documentos referentes a Marmato en Alemania sobre Dagenhard. Esa información se debió a una beca que le dio la Guggenheim a Arias de Grey. Podríamos buscar confirmar eso. Es importante lo de Tyler Moore del Marmato porque él sale después de Marmato, se va a Antioquia, innova unos sistemas de molinos, luego va a Cundinamarca y entonces allí, acá trabajan unas minas por aquí en la sabana, en fin, pero esa experiencia, esa escuela la hizo allá. Entre las referencias que he encontrado, pues tenía el archivo en Nautol, había un libro sobre él, pero hay un libro muy interesante de los cementerios de Bogotá. Creo que son cementerios ingleses, cementerio inglés, hebreo y alemán. En el cementerio de los ingleses está sepultado en Bogotá, que en alguna oportunidad me habían dicho que alguien me había un artículo que había leído que estaba sepultado fuera de Colombia. No, murió en Bogotá. Ahí hay datos, pero yo podría hacer un rastreo y con mucho gusto les envío sobre Tyler Moore, que es un héroe en Antioquia, ¿no? Por toda la obra que hizo allá. Pero es importante que llegue a Marmato. Después está también en Santa Rosa de Osos. Allá traen las minas con unos ingleses, con unos antioqueños. Tengo el nombre de todos ellos, también yo los puedo enviar con mucho gusto. Ahí puedo meter baza para dos cosas que definitivamente marcan el papel de Marmato, que es un poco al lado de todos los grandes, de los directores de las minas de Marmato, que junto con Tyler Moore y esta gente fue que el que no sé pronunciarlo, Dagenhard, el hermano hizo un primer acueducto en Calicanto en la zona de Marmato. Y eso es muy importante para la salud pública porque en esa zona los médicos ingleses a los que hago referencia, Hervis, montaron el primer hospital para atención dentro de la ranchería. Y hay referencias en otras zonas mineras de Cáceres y Titiribí, donde dicen, hombre, ¿por qué Marmato tiene hospital, más o menos hospital entre comillas, tiene hospital para la atención de los mineros? Y la otra cosa muy importante recuerden que fue en 1876 que Alejandro Graham Bell descubrió el teléfono. Y en 1886, o sea, 10 años, en la zona de San Juan de Marmato y en Marmato tenían comunicación telefónica. No había en ninguna otra parte del país, solamente 2 años después, en Honda se establecen las primeras comunicaciones telefónicas urbanas. Pero quien lo tuvo primero fueron las compañías inglesas de Marmato. Bueno, muchas gracias. Ya me están reportando que debemos ir cerrando porque el tiempo se está acabando. Creo que vamos a hacer una última pregunta, pero antes de eso aprovecho para enviarles algunos saludos, para transmitirles algunos saludos de personas que están reportando sintonía. Específicamente, Marta Lucía Patiño saluda al doctor Héctor López. Nicolás Duque Buitrago saluda al doctor José Fernando Gómez.
Bueno, una última pregunta ya para ir cerrando. Tiene que ver, bueno, algo que le quería preguntar al profesor Héctor López. Cuando nos menciona en su exposición, nos muestra un recorte de prensa no sé si es del periódico La Patria, debió haber sido, ¿no? Claro, porque era Hernán Cañas el que lo reportaba como corresponsal, de una conferencia sobre antropología que usted dictó en 1969 allí en Marmato. Los investigadores de la región, pues que llevamos algunos años allí trabajando, que además somos muchísimos ya a estas alturas, siempre teníamos como un horizonte temporal de los primeros trabajos que se hicieron de antropología y de ciencias sociales en Marmato, pues teníamos como referencia a la profesora Lidia del Carmen, que es nada más y nada menos que la conductora de este encuentro con la historia, la moderadora. Pero me sorprende la fecha, 1969, profesor Héctor López. Quería preguntarle si recuerda de pronto algunos temas de antropología que en aquella época a los que usted hubiera podido tener acceso para preparar esa conferencia de aquel tiempo, temas de antropología que estuvieran disponibles sobre esa región. Si lo puede recordar así, pues no sé si lo recuerda simplemente o si requeriría luego de pronto revisar cosas, pero no quería perder la oportunidad de preguntarle por ese dato que me parece sumamente interesante para los investigadores de la región. Sí, sí, es que el doctor Henao Toro tenía una cantidad de diapositivas sobre la cultura quimbaya, que era el tema de él era siendo médico, pues la afición de él era la antropología. Y entonces yo como era el monitor de él, pues comencé a estudiarlo, y cuando yo me interesé tanto por Marmato, pues él se alegró mucho. Y entre otras cosas, pues yo le decía, bueno, y los indígenas perforaron las rocas, y me decía, pues hasta el momento posiblemente no, pero Luis Barriga Villalba dice que han encontrado en las minas unos cinceles de aleación para romper la roca y que la quebraban. Bueno, yo más o menos, yo recuerdo que el tema fue ese, y sobre la cera perdida, yo decía, hay que hacer un taller de la cera perdida y explicar por qué. Porque este oro, las figuras que se hacen son con el proceso de la cera perdida con las abejas nativas. Y decíamos, cuando eso hablábamos de apicultura, que no se dice eso, se dice meliponicultura para las abejas sin aguijón y apicultura para las abejas con aguijón. Fue planteado sobre eso, en torno a eso, porque decíamos que tenían que haber joyerías y que tenía que haber en Marmato, decíamos, un taller de la cera perdida. Iba por ese lado. Y yo decía que el oro de Marmato, de la Vega de Supía, de la región de Marmato y Supía, fue la que permitió que Robledo se enriqueciera, porque encontrara esa cantidad de yacimientos arqueológicos, esa cantidad de figuras de oro que le dieron el prestigio para ir a España, presentarse y decir que había descubierto esa zona de aurífera, y esa cantidad de dinero que llevó a España, pues le mereció el título de mariscal y el título de noble con el famoso escudo color murciélago. Es más o menos por ese lado por donde iba la investigación. Decía yo, si Robledo se queda en la actual Pereira y sigue por el norte de Caldas, no hubiera encontrado tanto oro como el que encontró por el occidente. Y todo eso iba en torno a que yo decía, y el oro, la parte aurífera, pero también ¿por qué no se investiga, que los arqueólogos investiguen si también los indígenas, los indios quimbayas perforaron la roca? Bien, muchas gracias al profesor Héctor López y al doctor José Fernando Gómez por sus amplias e interesantísimas intervenciones en el día de hoy. Le doy entonces de nuevo el micrófono a la profesora Lidia del Carmen Díaz, quien va a darle finalización al encuentro con la historia. Adelante, profesora Lidia. Muchas gracias. Carlos Julio, muchísimas gracias por la conducción de este espacio. Muy interesante, porque nos permitió realmente profundizar en las investigaciones de nuestros dos invitados, que además pues de grandes investigadores sobre la historia de Marmato, ese compromiso que se les ve igualmente con el Marmato actual. A ellos dos muchísimas gracias, de verdad ha sido muy importante todo el conocimiento que nos han transmitido, toda la información, todo el acopio de información que nos han permitido. De verdad, muchísimas gracias. Toda esta información, toda esta historia que nos han enseñado hoy,
nos lleva a consolidar en realmente esa aspiración de visibilizar a Marmato a nivel nacional como uno de los grandes aportantes a la conformación de lo que es el actual departamento de Caldas, pero sobre todo a la conformación de lo que es la nación colombiana, y estamos en mora realmente de que la nación reconozca a Marmato en toda su plenitud, en toda su importancia. Bueno, vamos cerrando entonces esta octava cita con la historia. Esta virtualidad, estos meses virtuales nos han permitido realmente muchos reencuentros, nos ha permitido recabar muchísima información a lo largo de estos días en la preparación de estas dos citas con la historia. Nos ha llegado mucha información de marmateños, de estudiosos de Marmato, de caldenses de diferentes regiones, con información sobre Marmato que nos va a permitir realmente para el año entrante, en las nuevas citas con la historia y encuentro de marmatólogos, un gran cúmulo de información para poder tener unas buenas exposiciones igualmente. Para ir cerrando entonces, damos agradecimiento nuevamente al apoyo que nos está brindando el Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural, a la Alcaldía de Marmato, especialmente al señor alcalde Carlos Jessy Castro Marín, a los funcionarios Emerson Cruz y Jaime Andrés Moreno, quienes nos brindaron en ambas citas con la historia el apoyo técnico, a los comités de trabajo del encuentro de marmatólogos, especialmente a Custodia Ortiz, a Luz Adriana Ortiz, a Lisset Guevara, a Xiomara Lemus, a Yolima Lemus, a Cristina Ortiz, a John Eduard Gómez, a Karina Mar, a Carlos Julio González. Nuevamente, de la séptima cita con la historia y de esta octava cita con la historia, nuestro gran agradecimiento, y a todas las personas que estuvieron con nosotros a través de los diferentes canales. Los estamos invitando también para que nos acompañen el próximo 8 de agosto en el evento central del encuentro de marmatólogos, que comienza a las 2 de la tarde, e igualmente para que estén atentos a toda la programación. Este encuentro de este año, que es el 10º encuentro, tiene muchísimas otras actividades, tiene talleres, tiene conversatorios, y también se va a tener una gran noche cultural. Entonces, invitarlos e invitarlas a que estén pendientes de la programación.